cura para el cáncer. Cuando Marisa le dijo, quizás deberíamos conocer a otras personas, Nicolás supo que tenía que infectarla con su cáncer. Nicolás, como muchos genios, tenía su propia gran obsesión. La raíz de su monomanía no fue difícil de rastrear. Después de todo, había perdido a sus padres a causa del cáncer a la edad de 13 años. Sus padres dieron un testimonio mudo mientras sus cuerpos se consumían por el cáncer, derramando fluidos mucilaginosos sobre las sábanas blancas y frescas del hospital. El cáncer de colon de su padre y el cáncer de pulmón de su madre le siguieron en rápida sucesión. Exteriormente, permaneció estoico. Interiormente, era un torbellino de emociones. Primero sintió un dolor debilitante, luego rabia contra sus padres por haberlo abandonado, seguido de una punzante culpa. Culpabilidad por sobrevivir, culpabilidad por no haber hecho nada para salvar a sus padres. Ciertamente, él era joven cuando todo sucedió, ni siquiera era mayor de edad. Aún así, sufría persistentes dudas de que, si tan solo hubiera hecho las preguntas correctas, insistido con diferentes médicos o con los tratamientos indicados, o hablar cuando sus padres ya no podían, las cosas podrían haber sido de otra manera. Durante años rezó porque el cáncer se lo llevara a él también. 7 meses después de haber enterrado a su madre junto a la tumba de su padre, y una semana después de cumplir los 13, Nicolás se matriculó en Harvard. A los 16 años se había graduado de la licenciatura en biología con honores. A los 25 años, ya había publicado media docena de estudios innovadores, era profesor titular en su alma mater y contaba con un doctorado en medicina. Su objetivo era nada menos que encontrar el santo grial de la investigación médica. Encontrar la cura definitiva para todos los tipos de cáncer. A los 28, frustrado por la incesante lucha por la financiación de sus investigaciones y las molestas distracciones de la enseñanza, había dejado la academia para dedicarse a la investigación a tiempo completo en un laboratorio corporativo. Durante 12 años trabajó duro en Recombicom, insistiendo siempre en trabajar solo. Había logrado que sus colegas lo evitaran por su inquietante intensidad. No le importaba parecer un fenómeno, después de todo, aunado a su comportamiento, su aspecto no lo favorecía. Era alto y delgado, tenía una cara larga y triste, hombros encorvados, su piel poseía un tono amarillento por las luces fluorescentes del laboratorio. Más de una vez lo habían comparado con John Carradine, el actor que interpretaba al científico loco en las películas de serie B. Sin embargo, no hizo nada para disipar esta imagen, de hecho, la fortaleció con un atuendo sombrío y su descuidado vello facial. Esta era la imagen de Nicolás mientras seccionaba mamíferos cancerosos con movimientos precisos de su bisturí. Pero fue tolerado, incluso venerado, por el directorio de la corporación. Su trabajo había producido varias patentes muy lucrativas. Le dieron las cosas que necesitaba y lo dejaron en paz. De la misma manera que el cáncer había consumido implacablemente los órganos vitales de sus padres, su investigación consumía su imaginación, día tras día en el laboratorio y durante las interminables noches de insomnio en su apartamento. Este era su día a día hasta que Marisa apareció en su vida, claro, pues incluso los genios obsesionados pueden enamorarse. La oficina de impuestos había enviado a Marisa para que lo auditara, él nunca había presentado una declaración ni respondió a ninguna de sus cartas. Lo esperó fuera de su apartamento, y lo encontró hasta altas horas de la madrugada, hora en la que se arrastraba desde su trabajo a su casa. Ella lo interceptó surgiendo de la oscuridad, espectral, pálida como la luna, su hermoso rostro, en ese momento sobrenatural, estaba enmarcado por su cabello blanco. Pero lo más sorprendente de todo eran sus ojos, pupilas de un rojo intenso, como las de un gato congelado por el flash de una foto, rodeadas de un iris azul lechoso. Embrujado, Nicolás no podía apartar la mirada. Marisa era una mujer albina increíblemente hermosa. Llevaba un traje negro perfectamente entallado, un contraste impactante con su piel sin pigmentación. Un alfiler rojo granate en su solapa brillaba con la misma luz espeluznante de sus ojos. Has sido un chico malo, dijo, y eso fue todo lo que necesitó Nicolás para enamorarse de ella. Una auditoría puede ser algo sencillo si se mantienen buenos registros.
Sin embargo, si los registros son irregulares, puede llevar mucho tiempo, requerir que el auditor y el auditado pasen muchas horas juntos, cara a cara, entretejiendo los detalles más íntimos de la vida financiera del moroso. El caso de Nicholas era el más reciente trabajo de la auditora. Sus padres eran adinerados, Nicholas había heredado todas las acciones, bonos y otras inversiones de sus padres, mismas que había ignorado desde hace tiempo. Él mismo se había hecho de una pequeña fortuna gracias al contrato de regalías que había firmado con la empresa de biotecnología para la que trabajaba. Sus ingresos eran cuando menos generosos, tomando en cuenta que 3 de los medicamentos que había desarrollado se estaban vendiendo como pan caliente en el mercado. Era de esperar que la totalidad de sus obligaciones tributarias, además de las multas correspondientes, sumaran una cifra sustancial. Nicholas suponía una deuda de 7 cifras, lo que implicaría una auditoría prolongada, y dicho entendimiento lo hizo entrar en un estado de euforía. En el transcurso de las siguientes semanas, pasó cada vez menos tiempo en el laboratorio, y cada vez más en su apartamento con Marisa, revisando sus registros financieros, exponiendo lentamente cada aspecto de su vida vacía a través de los años, aportó todo lo necesario para su auditoría. En cuestión de días, su investigación había sido desplazada por Marisa en todos sus pensamientos de vigilia. Cuando ella no estaba, sufría los dolores del amor naciente, las noches de insomnio y los días tortuosos esperando a que ella reapareciera. Para prolongar la auditoría, fingió perder parte del papeleo fundamental, además de proporcionar información errónea a propósito en otros formularios. Ella no se inmutó. Pidieron pizza mientras trataban de elaborar sus declaraciones de ganancias y pérdidas. Pidieron expresos en la tienda local de donas mientras clasificaban los recibos. Cuando se dio cuenta de que era el presidente por herencia de 3 corporaciones, y que su patrimonio neto era de decenas de millones, se encogió de hombros. Marisa estaba claramente desconcertada por su reacción, por su indiferencia hacia su propia riqueza. Aún así, pareció sentir cariño por él, empezó a llamarlo por su nombre de pila, a tocarle el brazo ligeramente cuando comenzó a mostrar verdadero interés en el mar de documentos. Un día, incluso llevaron cajas de recibos de pago para cenar en su restaurante favorito, un pequeño café turco. Fue allí, después de la cena, donde ella sugirió en broma que él podría aumentar sus miserables deducciones, casándose con ella y teniendo un hijo. Un matrimonio. Un hijo. Con Marisa. Su corazón se aceleró. Pasaron varias semanas antes del primer beso, semanas en las que Nicholas se preocupó sin cesar por sus sentimientos, repitió sus encuentros una y otra vez en su mente, tratando de premeditar sus reacciones y planificar sus torpes avances. Cuando el último de los formularios fue rellenado, se besaron. Por primera vez, su investigación sobre el cáncer dejó de ser tan importante. Quizás deberíamos conocer a otras personas. Las palabras de Marisa hicieron que Nicholas tuviera una experiencia extracorporal. Sintió que su alma salía de su cuerpo, el caparazón vacío de su yo físico todavía estaba en la cama junto a ella, congelado por su rechazo, su erección reluciente, seguía sin desvanecerse del todo, pero se marchitaba progresivamente. Ya había experimentado este fenómeno extracorporal antes, 2 veces. En ambas ocasiones, fue cuando el mismo oncólogo encorvado le había explicado que los cánceres de sus padres habían hecho metástasis. Las cosas no están saliendo como esperaba, dijo Marisa a las sombras de su dormitorio. Nicholas se derrumbó de nuevo en su cuerpo. Cada molécula de su ser quería gritar. ¡No! Te equivocas. Pero mantuvo su boca cerrada. Tan callado como lo había estado al lado de las camas de hospital de sus padres. No creo que estés preparado para este nivel de compromiso. ¿Cómo podía decir eso? Por supuesto que estaba listo. Esa noche había planeado decirle que la amaba. Que quería estar con ella para siempre. Era demasiado tarde para eso ahora. A no ser que, extendiendo la mano, puso su mano sobre su pecho, haciendo los movimientos que a ella le gustaban. No hagas eso, detente. Pero sus bruscas inhalaciones contradecían sus palabras. Nicholas deslizó el dorso de la mano por su vientre, continuó descendiendo y sintió que diminutos vellos se elevaban al encontrarse con sus nudillos.
Suave como la brisa, su mano se deslizó entre sus piernas, su largo dedo índice se enderezó en el calor mucilaginoso de su interior. Basta. Marisa se desenredó y se levantó de la cama, su cuerpo desnudo brillaba a la luz de la luna, con la piel tan impecable como la más fina porcelana inglesa. Era increíblemente hermosa. Un claro contraste con la imagen de Nicholas, que poseía una figura flacucha y tísica. Por supuesto que quería conocer a otros hombres. Hombres más jóvenes y apuestos. Hombres a los que ella podría amar de la forma en que él la amaba. Se subió las sábanas hasta la barbilla, avergonzado de su lamentable cadáver. Me estás dejando. No lo digas así, Nicholas. Su mente le falló por completo. Ella lo estaba dejando, y todo lo que él podía hacer era aferrarse estúpidamente a sus sábanas. Sabes que quiero hijos. Ella apartó la mirada. Lo siento, pero no creo que estés listo. Así que de eso se trataba. Te equivocas. Mira, Nicholas, eres un buen tipo. Pero hay una furia dentro de ti que me asusta. Está envenenando nuestra relación. Apenas puedo hacerte frente. ¿Cómo podría un niño lidiar contigo? Furia. Nicholas se sorprendió. No sé de qué estás hablando. No puedes revivir a tus padres. Dijo bruscamente, como si estuviera molesta con él por obligarla a explicarle sus motivos. No puedo estar contigo. No puedo tener un hijo tuyo. Marisa se puso las bragas negras, que resaltaban su piel de alabastro, deslizó los brazos por los tirantes de su sujetador, las líneas oscuras dividieron sus pechos. Tengo que irme. Su tono se suavizó, se volvió conciliador. Hablaremos de esto más tarde, cuando estemos más tranquilos. La semana que viene. ¿De acuerdo? No tenía nada que decir. Demasiado rápido, extremadamente rápido, había recogido sus cosas y se había ido, dejando a Nicholas en la oscuridad. Una imagen fantasmal de su luminiscencia desnuda quemó indeleblemente en sus córneas. Se sentía abandonado, perdido, tanto como ese día que se supo completamente solo frente a las tumbas de sus padres. Fue entonces cuando supo que tenía que infectarla con su cáncer. La esencia de su plan era simple. La salvaría y ella lo amaría. Pero ¿cómo hacerlo? Hacía 3 años que había trabajado en un proyecto clandestino financiado por la CIA. La agencia había solicitado un sistema de administración indetectable de cánceres agresivos utilizando vectores virales castrados, una especie de terapia genómica. Nicholas releyó los archivos antiguos que se había quedado. El tipo de cáncer que utilizaría, un cáncer de páncreas en estado avanzado, él mismo lo había cultivado en su laboratorio. Conocía las proteínas de la superficie celular tan íntimamente como habría conocido el rostro de su propio hijo. Pero también conocía sus debilidades. En sus experimentos, descubrió que podía vencer la neoplasia maligna fácilmente, logrando recuperaciones milagrosas en chimpancés que languidecían en las últimas etapas de la enfermedad. También sabía que las terapias convencionales serían inútiles para combatir su variante. Era simplemente perfecto. El único problema era su consistencia. Era demasiado oscuro, demasiado viscoso y con un sabor muy fuerte y apestoso, cosa que lo hacía inútil para la CIA. Pero a Marisa le encantaba el café espeso y de sabor fuerte que servían en aquel café turco. Nicholas tenía razón al creer que aquel líquido turbio era el indicado para enmascarar el sabor, el olor y la apariencia de su sustancia acre y cancerígena. Recogió la sustancia venenosa con un émbolo. Esperó el momento oportuno, mismo que llegó en el momento en que Marisa tuvo que ir al baño. Nicholas vació su veneno en una cuchara plateada, lo revolvió en el café y observó cómo el líquido se mezclaba en la taza. Marisa regresó y volvió a sentarse. Ella lo miró con extrañeza. Nicholas frunció el ceño, luego se dio cuenta de que todavía estaba revolviendo su café. Lo siento. Dijo, dejando caer la cuchara. Ella miró su taza, y luego a él. ¿Estás bien? El sudor le corría por la sien. Sí, estoy bien. Se le hizo un nudo en el estómago. Había estado tan concentrado en cultivar su cáncer que no había tenido tiempo de dudar. Ahora la miraba a ella, a la hermosa Marisa. ¿Qué demonios estaba haciendo? De improviso acercó su mano a la taza de Marisa y la rodeó con los dedos. Este café probablemente ya está frío. Te pediré otro. Ella lo agarró por la muñeca. Nicholas sintió que su propio pulso acelerado latía bajo sus dedos pálidos. No.
Está bien. Yo tengo que irme. ¿Irte? Pero realmente no hemos hablado. No creo que haya algo de qué hablar. Ella miró hacia otro lado, a través de la ventana. Además, Dijo ella, con demasiada frialdad, mientras soltaba su muñeca. realmente tengo que irme. Tengo otro caso que atender. Otro caso. Otra auditoría nocturna. Como él. Nicolás sintió náuseas. Soltó la taza. Marisa la recogió y se la llevó a los labios. Nicolás la vio beber. Dejó caer su parte de la cuenta sobre la mesa y, con un frío beso en la mejilla de Nicolás, se fue. 6 semanas después, ella lo llamó desde la sala de oncología. Siéntanse con la libertad de preguntarle al científico de su preferencia, sin importar qué tan buenos candidatos sean los simios para ejemplificar cuáles serán los efectos de los medicamentos en los seres humanos. Los simios no son seres humanos. Por lo tanto, no debió haber sido una sorpresa total para Nicolás cuando las cosas salieron terriblemente mal. Entre los sonidos de las máquinas y el goteo de la vía intravenosa, Nicolás se cernió sobre la cama de hospital en la que Marisa reposaba, devastado. Los dedos de Marisa se aferraron débilmente a los suyos. Su exterior parecía engañosamente normal. Pero por dentro las cosas estaban muy mal. A diferencia de los experimentos de laboratorio, el cáncer de Marisa había hecho metástasis. Se expandió a órganos a los que no debió haberse extendido. La enfermedad se dispersó con una virulencia tan agresiva que desconcertó a los médicos del hospital. En cuestión de semanas, el pobre cuerpo de Marisa no solo había sido atacado por el cáncer de páncreas, sino que había sido asediado por una inexplicable serie de otros cánceres que afligían su colon, pulmones y garganta. La cura milagrosa de Nicolás tenía un solo objetivo: el páncreas. En ese sentido, el fármaco experimental que les ofreció a los médicos había funcionado excepcionalmente bien. Quedaron singularmente impresionados por los resultados. Pero en cuanto a los otros cánceres, le dieron 4 meses como máximo. Nicolás miró fijamente el hermoso y triste rostro de Marisa. Ella lo abandonaría como lo habían hecho sus padres. Y, a pesar de su intelecto, no había nada que pudiera hacer al respecto. ¿O sí? Trofoblastos fusionados. Había hecho la propuesta a la Junta hace varios años. Su idea era combatir el cáncer con un vector igualmente agresivo: las células embrionarias. O, más específicamente, trofoblastos cultivados a partir de células embrionarias. Después de todo, la lucha del embrión por florecer en el útero de su madre solo rivalizaba con el ataque del cáncer en un tejido sano. Su animación en PowerPoint mostró las células que serían diseñadas, sus balas de plata, dispersándose por todo el cuerpo como un enjambre de abejas enojadas, atacando a todos los crecimientos malignos. Los trofoblastos saciarían su propio apetito voraz a base de sangre. Dicha sangre era crítica para mantener vivas a las células malignas, en consecuencia, las matarían de hambre. Una vez que el cáncer muriera, los trofoblastos también morirían de hambre. En la pantalla de Nicolás, brillantes marañas de células tumorales se derrumbaron bajo el ataque, desapareciendo por completo. Remisión completa en días. La solución a todos los cánceres en una sola jeringa. Se trataba de un argumento convincente, pensó. Desafortunadamente, la Junta no pensó lo mismo. Más bien, lo encontraron abominable. Desarrollar armas biológicas para la CIA era una cosa. La creación de embriones humanos para extraer sus células era otro nivel. El apoyo al proyecto fue rechazado rotundamente, por lo que Nicolás no pudo obtener el material embrionario que necesitaba para sus experimentos. Él siguió adelante. Solo que ahora su bala de plata era la última esperanza de Marisa. Tenía demasiados tumores, demasiados objetivos, haría lo que fuera necesario, incluso si eso significaba robar todos los medicamentos que él y sus colegas habían producido, incluso si tuviera que suministrarle toda una farmacia a Marisa. Completamente decidido, Nicolás hizo una copia de los archivos necesarios, cerró las tapas de varias placas de Petri y guardó todo en su maletín. Luego presentó su renuncia. Al día siguiente alquiló una carnicería vacía y gastó una cantidad significativa de sus activos líquidos equipándola. El lugar estaba en medio de un barrio industrial, rodeado de almacenes en ruinas en 3 lados y un patio para ferrocarriles en el cuarto.
Cubrió con pintura las ventanas, trabajó febrilmente para convertir una parte del taller en un laboratorio y la parte restante la convirtió en un quirófano. Instaló todo el equipo necesario para realizar análisis de sangre y biopsias, luego armó una especie de sala de radiografías, que incluía un ultrasonido y una unidad de rayos X usada. Contra una pared colocó un estante con una docena de jaulas para ratas. Contra el otro, colocó 2 cubos de plástico azules para los desechos de los animales. Utilizaría a los animales para realizar pruebas de toxicidad y analizar los efectos secundarios. Horas después de que terminaran las horas de visita, el pasillo estaba en silencio salvo por algún quejido ocasional inspirado por una pesadilla o una tos distante cargada de esputo. Sin ser visto, Nicholas pasó junto a la soñolienta enfermera de guardia y entró sigilosamente en la habitación a oscuras de Marisa. Tenía los ojos cerrados y el pecho subía y bajaba con una irregularidad sibilante. Había pasado una semana desde su última visita, había estado ocupado preparando su laboratorio y comenzando la primera serie de experimentos con animales vivos, y su condición se había deteriorado tanto que Nicholas se sorprendió y dejó de actuar momentáneamente. Parecía muerta, sus mejillas estaban hundidas, el contorno de sus ojos tenía oscuros moretones, su largo y glorioso cabello había desaparecido casi por completo como consecuencia del inútil régimen de radiación y quimioterapia. Nicholas tomó su mano. Estaba flácida y húmeda, era como sostener a un cadáver ahogado. Ella reaccionó y gimió suavemente, sus ojos se abrieron, sorprendiéndolo. Sus pupilas rojas estaban dilatadas. Nicholas. Estoy aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Su conciencia flotaba aturdida entre un mar de analgésicos. Le acarició la frente con suavidad. ¿Por qué, Marisa? ¿Por qué me hiciste esto? Nicholas se sorprendió. Ella lo sabía. Ella nunca lo había mencionado en ninguna de sus visitas anteriores. O quizás simplemente estaba delirando, hablando de otra cosa, un recuerdo errante nadando a través de los analgésicos. Buscó algún indicio en su rostro, pero no pudo entender más. Ella tragó y cerró los ojos. En un momento su respiración se hizo más lenta y, aunque superficial, se volvió regular. ¿Por qué te amo?, dijo Nicholas, besándola suavemente en la frente. Él le quitó con cuidado los goteros intravenosos, removiendo las agujas de su piel, goteando líneas rojas brillantes en sus delgados brazos. Nicholas le quitó la cinta y 2 catéteres. Acunándola como a un recién nacido, la levantó y la colocó en la silla de ruedas que había traído. Se dirigió al ascensor, pasó por la ahora vacía estación de enfermería y bajó al piso que daba a la calle. La condujo a través de la sala de emergencias, lejos de los ojos aturdidos e indiferentes, perdidos en su propio dolor, hasta su camioneta. Por favor, Nicholas, déjame morir. La voz de Marisa era ronca. Era la primera vez que se dirigía a él directamente en una semana. Por lo general, cuando hablaba era a los fantasmas. De vez en cuando cantaba fragmentos de canciones infantiles. Pero durante la última hora había seguido sus movimientos, desde el momento en el que la despertó, repitiendo su súplica como un mantra. Nicholas aumentó su dosis de morfina en 2 miligramos. Por favor. Comenzó de nuevo, pero luego se estremeció, cayendo en un abrupto silencio. Nicholas sintió una punzada de culpabilidad. Ella realmente no había necesitado el analgésico. Pero él estaba a punto de sufrir una crisis nerviosa. Y ahora, más que nunca, era fundamental que pudiera concentrarse. Durante 3 semanas trabajó en el cultivo de trofoblastos, utilizando los óvulos de Marisa y su esperma. De la docena de cultivos que había iniciado, solo una línea celular aún era viable. Nicholas llenó una jeringa con la mitad del líquido turbio en el que nadaba su última esperanza, y la deslizó por una vena en su brazo, luego apretó el émbolo, disparando sus balas de plata a los objetivos esperados. Marisa se recuperó y Nicholas se permitió una débil esperanza. En los días que siguieron, sus tumores comenzaron a encogerse. En las 2 semanas siguientes su progreso fue asombroso. Su recuperación parecía una realidad. Nicholas no podía contener su felicidad. Pero luego, su remisión se detuvo de golpe.
sus tumores volvieron a crecer. Nicolás aplicó una segunda dosis de trofoblastos. Usó la última de sus células diseñadas. Solo que esta vez su tratamiento no duró más de 48 horas. El cáncer compensó su atenuación temporal con una nueva ola de muerte y destrucción. Aparecieron linfomas, carcinomas y mielomas frescos. Se le formaron bultos en los senos y el útero. Su iris izquierdo salpicado de manchas negras características de los melanomas oculares mutaron a llagas ulcerosas que se extendieron hasta su nariz. Su hermosa, y una vez prístina piel, sucumbió lentamente bajo las masas de lesiones marrones y los nódulos de tonalidades rojas y púrpuras propias del sarcoma de Kaposi. El cáncer de esófago asoló su garganta, reduciendo su llanto a un ruido áspero y reconocible. Cuando una radiografía reveló las manchas oscuras de varios gliomas en su tejido cerebral, Nicolás finalmente comprendió que sus órganos plagados de cáncer rebasaban por completo sus conocimientos. En días, quizás horas, Marisa fallecería. Había perdido de nuevo. 6 semanas después del día en que la había traído aquí, exhausto y lleno de angustia, le retiró el soporte vital, luego se acostó a su lado en la camilla y lloró. A pesar de haber llegado a la conclusión de que ella era más cáncer que persona, y que el soporte vital solo mantenía más vivo al cáncer que a Marisa, Nicolás mantuvo sus intravenosas puestas. No podía soportar el dejarla morir de hambre. La amaba demasiado para eso. Así que le dio un día más, y luego el siguiente, y siguió así durante toda una semana. Pero ¿cómo era posible? Durante 2 largas semanas, los cánceres continuaron devorando su cuerpo. Apenas parecía humana. No quedaba ni un solo centímetro de su piel de marfil. Aunque todavía tenía la vaga forma de Marisa, era una masa de lesiones, bultos serosos de color marrón y tumores supurantes. Su ojo izquierdo había sido cubierto por la sangre coagulada. La sangre se secó y formó una costra, lo que obligó a su párpado a mantenerse abierto. Nicolás se inclinó para examinar el globo marrón y dilatado. Lo tocó con la punta de su dedo cubierto de látex y estalló, salpicando su mejilla con pus amarillenta. ¿Cómo puede estar viva? Nicolás no tenía ni idea. A no ser que... Volvió a recordar un fragmento de la conversación que había tenido una vez con Marisa, una de las pocas veces que le había hablado de su trabajo. ¿No es el cáncer causado por una mutación? Él respondió afirmativamente. ¿Y no es así también como evolucionan las nuevas especies? Él le concedió el punto. Entonces, tal vez el cáncer sea una nueva forma de vida que lucha por sobrevivir. En ese momento había tratado de explicar la ingenuidad de su punto. Pero ahora Nicolás se preguntaba si él había sido el ingenuo. Pasó otra semana. El laboratorio de Nicolás se llenó del hedor de la muerte, de los productos bacterianos de la descomposición. Histamina, putrescina y cadaverina. Pero en lugar de matarla, los tumores se apoderaron de sus órganos y los estabilizaron, creando doppelgangers oscuros y coagulados. El olor disminuyó. Aparecieron nuevos crecimientos, los cánceres de alguna manera activaron secuencias de ADN latentes durante mucho tiempo. Proliferaron órganos extraños y deformados dentro de sus paredes abdominales y cavidad torácica. Palpitaban con vida y fluidos oscuros pasaban a su alrededor y a través de ellos. Su piel se agrietó y se secó, luego se desprendió por pedazos, revelando un caparazón marrón. Donde antes había estado su boca, había un óvalo lleno de ampollas. Cabía la posibilidad de la existencia de una lengua retorcida en sus profundidades. 2 orbes marrones y fibrosos habían reemplazado sus ojos albinos, retorciéndose en cuencas oscuras, imitando los movimientos de unos ojos reales. Pero eran capaces de ver algo. Nicolás no tenía forma de saberlo. Marisa estaba viva. Él la miró, incrédulo y consternado. ¿Cómo podría amar a un monstruo así? Y sin embargo, la seguía amando. Cuando la sangre formó charcos peligrosos y fétidos en sus nuevos órganos, Nicolás la limpió. Lavó la sangre del suelo con una manguera, y también roció el cuerpo de Marisa. Un lodo marrón ahora circulaba por sus venas escleróticas. Unos días después, le cortó su corazón fibroso y atrofiado. No tuvo ningún efecto apreciable en ella.
Marisa, su Marisa, emitía sonidos extraños y ululantes, volviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás como si estuviera atrapada en una pesadilla. Nicolás suspendió la morfina. Ella se calmó. Sin embargo, cuando se acercó, su cabeza giró y su cuerpo se tensó hacia él, como si quisiera que él la consolara. Nicolás se puso los guantes de látex y le acarició la frente estriada. Ella se relajó. Con su brazo oscuro presionó su muslo. Aunque nadie más en el mundo podría entender por completo la palabra destrozada, Nicolás lo hizo. Marisa, su Marisa, era la perfecta definición de ello. Nicolás se quitó los guantes. Extendió la mano y, por primera vez desde que la había transportado a la bodega, la tocó directamente. Su piel estaba punteada con protuberancias cerosas y se sentía fría bajo las yemas de sus dedos. Sin embargo, en ese momento, no podría haberla amado más. Ella se movió cuando él tocó la prominencia de su pecho. Los pezones se habían podrido y caído hace casi un mes, pero el resto de sus senos se habían endurecido y adoptaron una forma que se mantuvo fiel a la de Marisa. La acarició como a ella le gustaba. Marisa gimió, arqueándose contra las ataduras. Al igual que lo había hecho hacía tanto tiempo, Nicolás deslizó el dorso de la mano por su vientre y sintió que diminutos vellos invisibles se elevaban para encontrarse con sus nudillos. Tan suave como una brisa, su mano se deslizó entre sus piernas, introdujo su largo dedo índice y sintió el mismo calor mucilaginoso. Una sola gota de líquido parduzco se deslizó por su dedo hasta el nudillo y cayó sobre la mesa. Nicolás tuvo una erección. Ella gritó su nombre de nuevo. Nicolás se subió a la camilla y se sentó a horcajadas sobre Marisa. Su cabeza se levantó para encontrarse con la de él, su boca sin labios encajaba precisamente sobre la de él. Y algo puntiagudo y grasiento le atravesó la lengua con un chirrido. Echó la cabeza hacia atrás, saboreando su propia sangre, y también algo más. La punzada de la soledad, el abandono y el café oscuro y salobre. El sabor del cáncer. Él se inclinó hacia adelante y la besó con más fuerza esta vez, presionando su rostro contra el de ella, su peso completamente sobre su pecho, su aliento abrasador forzado a bajar por su garganta, quemándole el esófago como un mal escocés, extendiéndose por sus pulmones, instalándose contento allí. Mantuvo sus labios sobre ella, 1 minuto, 2 minutos, casi 3. Luego se echó hacia atrás, jadeando por aire. Su corazón martilleaba desesperadamente. Su visión se nubló. Perdiendo el equilibrio, se cayó de la camilla. Sintió crujir sus costillas cuando se le incrustó algo que se había caído al suelo frío junto con él, aunque no podía imaginar qué podría ser, y realmente no le importaba mucho. Las extremidades de Nicolás se agitaron inútilmente mientras convulsionaba. Poco a poco su cuerpo se quedaba inmóvil mientras la cura ganaba terreno en su interior.